Hola chicos, ¿qué tal? Seguimos con las clases. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, pues, manos a la obra. Vamos a ver qué significa o algo que siempre hemos visto. Y vamos a ver una demostración de las muchas que se pueden hacer. Entonces, pues, vamos a verlo. Ok. Entonces, el teorema de Pitágoras básicamente dice que en todo triángulo rectángulo, a ver, dejen, escribo un poco mejor. En todo triángulo rectángulo, que ya sabemos que los triángulos rectángulos son los que tienen un lado recto, es decir, un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, que son más o menos de este tipo. Ok. Son conocidos como triángulos rectángulos. Bueno, en todos estos, si nosotros les damos nombres a cada uno de sus lados, al lado más largo, que ya sabemos que está frente a el ángulo recto, que vamos a llamar A, le vamos a llamar también hipotenusa. Y a los otros dos lados, ya sean B y C, van a ser catetos. Uh-huh. Y bueno, tenemos nuestros ángulos, el ángulo A, que ya sabemos que es un ángulo recto, el ángulo C y el ángulo B. Ok, entonces el teorema me dice, regresando, que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O dicho de otro modo, vamos a ponerlo con rojo, que a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado, ¿sí? Esta es la suma de los cuadrados de los catetos y este es el cuadrado de la hipotenusa. Ok, entonces para demostrarlo vamos a hacer la siguiente forma. Hay varias formas de demostrarlos. Hay formas geométricas, por ejemplo. Nosotros ocuparemos algo de lo que ya hemos visto de la semejanza de triángulos para tratar de demostrar este teorema. Acuérdense, los teoremas se tienen que demostrar. ¿Sí? Entonces, pues empecemos trazando un triángulo rectángulo. Ahí quedó. Y entonces lo que vamos a hacer es que de este vértice vamos a trazar una altura. Recuerden, las alturas son las que van de un vértice a el lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, déjenme cambiar un poco los nombres. Digo, en realidad se va a seguir cumpliendo si a este le llamo A este le llamo B y a este le llamo C. El teorema se va a seguir cumpliendo, va a ser C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Ok, entonces si yo ya tengo estos triángulos, se forman dos triángulos que son triángulos semejantes porque comparten un ángulo aquí. Eso es de los teoremas de semejanza.
Entonces nosotros teníamos por aquí nuestros vértices A, vértice B y vértice C. Y si se fijan, o bueno, si lo toman en cuenta, el lado C es opuesto al ángulo C, igual que el ángulo A es opuesto al lado A y el lado B es opuesto al ángulo D mayúscula. Entonces eso es importante, eso se utiliza para recordar cómo nosotros acomodamos los lados y cómo acomodamos los ángulos. Simplemente es por notación. Ok. Entonces, si tenemos esto, nosotros sabemos que van a ser congruentes estos triangulitos. Es decir, el triángulo ABC, es decir, el triángulo azul. Me falta uno por aquí. Lo pongo con naranja. Va a ser congruente con el triángulo CBD o BCD, ¿sí? BCD. Entonces, estos dos triangulitos son congruentes. Déjenle, pongo aquí en otro color para que se vea más bonito. Porque justamente comparten aquí dos ángulos. Este ángulo de aquí y estos dos ángulos de acá. Entonces son congruentes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso va a querer decir que el ángulo ABC va a ser igual a el ángulo CBD. O sea, si lo ponemos en otro color, el ángulo ABC, este de aquí, es congruente justamente con este ángulo de aquí. Sí, son triángulos congruentes, pues. Eso es lo que queremos expresar aquí. Y por otro lado también podemos ver que el ángulo CAB es igual al ángulo DCB. Debido a esto, justamente a los que yo les decía, estos angulitos de aquí, a que son iguales, es por eso que estos triángulos, debido a esto, se cumple que son congruentes. Entonces, pues nosotros podemos utilizar lo que vimos ayer para encontrar las medidas de cada uno de estos ángulos. Podría ser, por ejemplo, que el ángulo o el lado C entre el ángulo A, vamos a ponerlo por aquí, C entre A, es lo mismo que A entre BD. Entonces, a ver, ¿de dónde sale eso? Fíjense, el que yo estoy ocupando es todo esto, digamos la hipotenusa del triángulo grande, dividido entre el cateto más chico, es igual que la hipotenusa del triángulo chico, el triángulo chico es este de aquí, dividido entre el cateto más pequeño del triángulo BCD. Entonces estoy haciendo la misma operación. Hipotenusa del triángulo grande entre cateto más pequeño del triángulo grande. Y luego hipotenusa del triángulo pequeño entre el cateto más pequeño del triángulo pequeño. Entonces esto significa que
si yo despejo puedo encontrar lo que vale, por ejemplo, A. Entonces me quedaría que la distancia BD, que no la conozco, porque yo nada más lo partí ahí, entonces no la conozco, esta distancia que existe aquí, este de acá, que es la BD, multiplicada por C, que en esa en primera instancia sí la conocería, es igual a el A cuadrado, ¿sí? Este A de aquí lo paso multiplicando y me queda A cuadrado. Entonces ahí ya tengo una parte de lo que necesito ocupar. Ya llegué a esta parte de aquí. Ahora me faltará esta parte de aquí. Pues vamos a trabajar con el otro cateto y con con los dos triángulos, pero ahora con el otro cateto. Entonces vamos a poner que C entre B, igual con azul, C entre B. Ahora ponemos la hipotenusa del triángulo grande dividido, más si quieren se los dibujo con otros colorcitos, la hipotenusa del triángulo grande dividida entre el cateto más grande. ¿A quién sería igual, chicos? Pues vamos a hacerlo con otro colorcito, con el verde. Pues igual a la hipotenusa del triángulo pequeño dividido entre el cateto más grande del triángulo pequeño. Es decir, esto es lo mismo que B. Ah, claro. Ahora vamos a ocupar, perdón. Vamos a ocupar este triángulo de aquí. Este triángulo. Si se fijan es otro triángulo rectángulo que anda por ahí. Lo voy a quitar. Simplemente para ver que voy a ocupar la hipotenusa de este triángulo. Está como de cabeza. Y aquí lo que hice fue C entre B. Entonces eso va a ser la distancia AD. Es decir, esta de acá. ¿Sí? Con este triángulo, recuerden. Entonces va a ser B entre la distancia AD. Si yo despejo de aquí B, esto me va a quedar que la distancia AD multiplicada por C es igual a B por B, o sea, B cuadrada. Bueno, pues algo que podemos hacer es sumar estas dos partes. Vamos a sumarlas y vamos a ver qué me da. Esto me va a dar BD por C más AD por C igual a A cuadrado más B cuadrado. De aquí lo que puedo hacer es factorizar. Entonces vamos a factorizar. Lo hago por aquí abajo. Y me va a quedar que BD más AD lo factorizo multiplicándolo por la C es igual a A cuadrado más B cuadrado. Pero, ¿quién es este cuate de aquí? ¿Quién es BD más AD? Pues vamos a checarlo aquí arriba. Este no. BD, fíjense, BD es esta distancia de aquí. Y luego AD es esta distancia que falta hasta acá. Ah, pues esa era C. Eso quiere decir que esto de aquí es lo mismo que poner C, que es esto de aquí, por C, o sea, C cuadrada. Y esto va a ser igual a A cuadrada más B cuadrada. Es decir, quedó demostrado, utilizando semejanza de triángulos, que en efecto el teorema de Pitágoras es válido, ¿sí?
Les digo, hay otras formas, hay otra forma más algebraica, hay otra forma más geométrica, hay otra forma que las hacen con los cuadrados de cada uno de los lados y ven que vale lo mismo, contando cuadritos, digamos, pero esta es una forma utilizando lo que nosotros ya conocíamos. Bueno, entonces hasta aquí este videíto del teorema de Pitágoras para que lo tengan ahí. Y bueno, vamos a continuar con la clase en unos momentos.